Hola, ¿qué haces? Bueno, te voy a hablar sobre la noticia esta semana, que fue la famosa reestructuración de la deuda. Pero antes de decirte puntualmente lo que pienso, te quiero recordar un poquito lo que ya me parece que mucha gente se olvidó de cómo estaba el país en el 2015 cuando había asumido la administración de Mauricio Macri. ¿No? Porque estamos tan bombardeados de información hoy en día que es fácil olvidarse, ¿no? O al menos, no sé, yo veo que muchos no lo mencionan. Así que rápidamente, como yo lo veo, te repaso cómo era que estábamos en el 2015. Eh, Cuando ya había ganado Macri las elecciones, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había nombrado algo así como 4.000 empleados públicos, los había hecho pasar a planta, o sea que supuestamente eran contratados y de golpe había que hacerse cargo de ellos y pagarles el sueldo, como en blanco, o sea que estén empleados fijos, lo cual genera que si hay que despedirlos cuesta un montón de plata. Por otro lado teníamos, no me acuerdo el número exacto, pero eran miles y miles de jubilados sin aportes. O sea, gente que estaba cobrando plata al Estado sin haber trabajado, sin haber aportado. Qué injusto, ¿no? Para los jubilados que sí aportaron, ¿no? Teníamos un déficit fiscal récord de más del 6%. El déficit fiscal es muy importante porque muchos no lo valoran, pero no se dan cuenta que es lo mismo que si vos de un mes al otro estuvieras ganando cada vez menos plata. ¿No? ¿Te gustaría estar ganando cada vez menos plata? Y no, obviamente que no. Bueno, algo así es parecido con lo del déficit fiscal. El gasto público era récord, o sea, sumale que si vos de mes a mes vos estás ganando menos plata, imagínate que encima tus gastos fueran aumentando. Eso es el gasto público récord. Además teníamos la deuda con Repsol por la expropiación de YPF, teníamos Aerolíneas Argentinas que estaba en déficit de hacía años ya, hacía años que estaba en déficit. Teníamos la deuda con el Club de París, teníamos una pobreza del 30% o más, lo que pasa es que no se medía, entonces no se sabía exactamente, pero era más del 30%. Este, no estoy diciendo que Macri hizo bien en dejar el 35 o no sé, o casi como el 40% de la pobreza, como dicen. Pero ya había recibido más del 30%, que ya venía de antes. Y una inflación de más del 30%. Porque ya mucha gente se olvidó, pero si algunos hacen memoria, se pueden encontrar con que estaba la inflación del INDEC, que nadie le creía, ni siquiera los mismos seguidores del partido. Estaba la inflación famosa, la inflación del Congreso, la inflación de los privados, pero como que en general esas inflaciones daban más allá del 30%. Y yo me acuerdo muy bien, pero si no éramos el segundo país con más inflación del planeta, éramos el tercero o el cuarto. Primero, obviamente, Venezuela, que todavía sigue ostentando ese récord, y después estaba, no sé si Zimbabue o algún otro país más, y después estábamos nosotros en el 2015. Muchos se olvidaron de eso, muchos se quejan de la inflación, de la famosa macrisis, pero se olvidaron perfectamente, la borraron de su mente la inflación que teníamos ya en el 2015. Las reservas del Banco Central eran la mitad de lo que son ahora, la mitad. Ahora hay un poco más de 40.000 millones de dólares y en aquel entonces había 22.000 millones de dólares. Y además de todo eso, hablando de la deuda, teníamos 200.000 millones de dólares en deuda. ¿Sí? Y además, y como la frutilla del postre, era la deuda con los fondos buitres que encima ellos ya tenían una instancia ganada en un juicio en Estados Unidos. O sea, ellos ya venían ganando porque estaban en la ley, estaban en la justa ellos, ¿no? Así que ese es el país que recibió la anterior administración, a la cual se sumaron errores propios que cometieron, este, y la famosa sequía, que también se olvidaron todos y nadie la menciona, la famosa sequía más larga en los últimos 50 años, y a eso encima se suma el aumento de las tasas de interés en dólares en Estados Unidos en el 2018. Te repito, por si te olvidaste, los errores también propios de la administración, pero fíjate vos todos los problemas que hubo que pasar por arriba, ¿no? Que tantos fueron que hubo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, de lo cual ahora se critica tanto la reestructuración de la deuda. La reestructuración que está haciendo este gobierno ahora es solamente la mitad de esa deuda. El resto de la deuda es la mitad que dejó el mismo peronismo.
¿sí? Son bonos creados en el 2005, 2006, 2007. Y acá viene lo que te quiero decir. El peronismo ahora mismo está reestructurando la deuda que ellos mismos reestructuraron del default que ellos mismos hicieron en el 2002. Te lo repito, el peronismo hoy en día en el gobierno está reestructurando la deuda que ellos mismos reestructuraron en el 2005-2006 sobre la deuda que ellos mismos defaultearon en el 2002. ¿Sí? Yo no estoy diciendo acá que haya que pensar que Mauricio Macri hizo, o la administración de él, porque es todo un conjunto de gente, no es él solo, hayan hecho todo bien las cosas. No, 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 hubo un montón de errores, hubo un montón de errores. Pero antes de criticar solamente los errores que se cometieron, fíjense de cómo estaban las cosas. O sea, uno se piensa que el país era una maravilla. La verdad que no. Era un desastre este país ya. Bueno, este país era un desastre de mucho antes, pero en el 2015 era un desastre completo. Y se olvidan de que en el 2015 el país ya estaba en default. Ya estaba en default. Y esta administración reestructuró la deuda con el país ya en default de vuelta. ¿Sí? Y prolongó tanto la renegociación, la reestructuración de la deuda, e inclusive terminó pagando prácticamente lo que los bonistas ya estaban pidiendo que pagaran. ¿Sí? Era como que el gobierno estaba comprometido a pagar, vamos a ponerle 100, y los bonistas pedían 50 que pagaran, por lo menos dame 50, ¿no? Y al principio, hace unos meses atrás, decían, no, no, te voy a pagar 30 nomás. Los bonistas se pusieron duros, dijeron, no, no, quiero 50. El gobierno dijo, bueno, no te pago 38. Los bonistas dijeron, no. Después el gobierno dijo, bueno, te pago 40. Y así sucesivamente terminaron aflojando, aflojando, aflojando. No digo bajarse los pantalones porque... Pero terminaron haciendo lo que los bonistas les convenía. Otra cosa que tampoco escucho mucho seguido es que los bonistas también, claro, ellos especulan con la idea de que, claro, o acepto eso que me pague Argentina, o acepto que no me paguen, y de última voy a juicio y veo a ver si cobro más con el juicio que aceptando el canje que me ofrece Argentina. Bueno, obviamente en el 50 era el punto de equilibrio donde a ellos les convenía aceptar lo que Argentina esté dispuesta a pagar. Así que creo que es muy importante que lo veamos de esa manera. Yo obviamente no tengo la bola de cristal, ni tampoco lo sé absolutamente todo, pero sí te puedo decir que realmente no está bueno tomar deuda. Obvio que no está bueno tomar deuda. Tampoco está bueno reestructurar la deuda que ya tengas, porque le estás dando un mensaje de falta de credibilidad al resto del mundo. ¿Quién te va a querer prestar plata si sabes que nunca vas a pagar? Y cuando querés pagar, pagás menos de la mitad de lo que habías prometido. Pero no nos olvidemos el resto de las cosas, no nos olvidemos del resto de la situación. Así que te pido que por favor revises lo que yo te estoy diciendo y que pienses bien puntualmente qué es lo que había pasado en aquel entonces y por qué se tomó la deuda, que esa es la clave de todo eso. Así que bueno, te mando un saludo, no te olvides de comentar, suscribirte y compartir. Nos vemos.